El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles pasado, con la celebración del miércoles de ceniza, dábamos inicio a otra cuaresma más. Y una cuaresma también bastante especial en el contexto en el que estamos viviendo. Y hoy celebramos este primer domingo de cuaresma que nos presenta para nuestra consideración, para nuestra reflexión, la salida de Jesús al desierto. Jesús sale al desierto, va al desierto. El desierto para el piadoso israelita era un lugar sumamente especial, porque el desierto era lo más parecido a la nada misma, ¿no? Pero era un lugar que se lo entendía como lugar de encuentro con el Señor, como lugar de la revelación de Dios. No nos olvidemos que Dios se revela a los israelitas en el desierto, cuando van de camino desde Egipto hacia el regreso a la tierra prometida, y el Señor se manifiesta ahí, en una montaña en el desierto, y ese paso por el desierto de 40 años. Por eso nosotros, cuando celebramos esta cuaresma, estos 40 días de preparación a la Pascua, estamos recordando esos 40 años del pueblo de Israel en el desierto, estamos recordando estos 40 días de Jesús en el desierto. 40 días, esta cuarentena, esta cuaresma de Jesús en el desierto, es como momento de oración, de encuentro con el Padre, de reflexión, pero también el desierto es el lugar de la tentación, porque el pueblo de Israel también fue tentado en el desierto, fue tentado a desobedecer a Dios. Y Jesús es tentado en el desierto. El maligno lo tienta para que no cumpla con la misión que le tiene asignada el Padre, que no cumpla con su misión de Salvador, de Redentor. El desierto como lugar, decíamos entonces, de encuentro con Dios, lugar de tentación, pero al mismo tiempo lugar de reflexión y lugar de encuentro consigo mismo. Y nosotros estamos invitados a salir al desierto, desde nuestras propias seguridades, abandonar nuestras propias seguridades para ponernos en las manos del Señor. Salir al desierto abandonando nuestro propio egoísmo, nuestro yo, nuestras pretensiones, en fin, salir al desierto para ayunar y para prepararnos de esa manera espiritualmente, mentalmente y, ¿por qué no?, también físicamente, para celebrar la Pascua. Por eso, esos 3 consejos que se nos presentan como los pilares de la cuaresma, ¿no? Los 3 pilares sobre los que se asientan las prácticas cuaresmales. El primero es la oración, el encuentro con Dios, salir al desierto para encontrarnos con Dios. Ese encuentro profundo, personal, íntimo con el Señor. Ese diálogo con Dios, la oración como diálogo. Nosotros muchas veces reducimos la oración a algunas fórmulas, que no está mal,
pero la fórmula tiene la misión, la función de ayudar en nuestra oración. Si nosotros recitamos la fórmula sin ser conscientes de lo que decimos, entonces la fórmula queda vacía. ¿No es cierto? Entonces, lo importante es esa oración profunda, sentida desde el corazón. Que esa conciencia de lo que estamos diciendo, que nos acompañe, mejor dicho, la conciencia de lo que estamos diciendo en esa fórmula que estamos usando para hacer nuestra oración. Por un ejemplo, nosotros rezamos el Padre Nuestro todos los días, pero el Padre Nuestro nos implica, como primera medida, amar a Dios por sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El amor a Dios por sobre todas las cosas. Venga tu reino, no poner obstáculos para que el reino de Dios se realice entre nosotros. Hágase tu voluntad. Estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Danos nuestro pan de cada día, confiar en la providencia de Dios, poner nuestra confianza en la providencia de Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedirle a Dios el perdón por nuestros pecados. Pero ahí está el punto. ¿Nos reconocemos pecadores? ¿Somos conscientes de que somos pecadores? Porque si rezamos el Padre Nuestro, implica también eso. Implica ser conscientes de nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si se fijan bien, la redacción del Padre Nuestro nos está implicando que nosotros tenemos derecho a pedir el perdón de Dios en la medida en que somos capaces de perdonar a los demás, o que vamos a recibir el perdón de Dios, en la medida también, no solo en que nos arrepentimos de nuestros pecados, sino también en la medida en que somos capaces de perdonar a los demás, o que por lo menos ponemos lo mejor de nosotros, de nuestra parte, para perdonar a aquellos que nos han fallado. Y así podríamos seguir. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, que es la oración que identifica al cristiano, es la oración cristiana por excelencia, seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Poner a Dios por sobre todas las cosas, la confianza en la providencia, el perdón por nuestros propios pecados y el perdón a los demás. Y por supuesto, pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación, pero también no ponernos nosotros en ocasión de ser tentados, no ponernos nosotros en ocasión de pecado. ¿Cuántas veces nos ponemos en ocasión de pecado? ¿Cuántas veces vivimos situaciones de pecado que por comodidad, por gusto, en algunos casos por fuerza mayor, no podemos revertir? Pero sí podemos tratar de poner los medios para revertir esas situaciones de pecado. Y lo que siempre podemos es hacer todo lo posible por no ponernos nosotros en situaciones de pecado. Salir al desierto para encontrarnos con Dios en la oración. Salir al desierto para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestro corazón, de manera que en el momento en el que llegue la tentación seamos capaces de resistir, como resistió Jesús, las tentaciones a las que lo sometió el maligno. Otra pata en la que se apoya la práctica cuaresmal es el ayuno. El ayuno corporal como un medio para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra voluntad. Un ayuno que nadie está llamado a hacerlo de manera extrema, sino que, tiene que ser un ayuno que no perjudique nuestra salud, pero un ayuno de alimentos que tiene como función fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestro espíritu.
Pero los alimentos no es la única cosa de la que podemos ayunar. De hecho, la Iglesia nos propone solo 2 días de ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Podemos, a lo mejor, ayunar algún otro día más, nadie te lo impide. Pero hay otros ayunos que podemos hacer durante la Cuaresma. Ayunos de actitudes que nos distancian de los demás. Ayuno de situaciones que nos ponen en ocasión de pecar. Ayuno de ira, ayuno de enojo, ayuno de maltrato. Tantas cosas que podemos hacer y que se dan en nuestra vida cotidiana, se dan en nuestra sociedad, se dan en nuestras comunidades, se dan en todas partes. El enojo, las broncas, los malos tratos, y todo eso son cosas que podemos ayunar. ¿Cuántas veces nos ponemos en ocasiones de pecado? Ayunar de ponernos en ocasión de pecado. Tan importante eso, ¿no? También. Y un ayuno que tiene mucho valor. Y un tercer elemento sobre los que se apoya la práctica cuaresmal es la caridad. Fíjense que en la antigüedad, en la iglesia antigua, especialmente en la práctica monástica, los ayunos cuaresmales se tenían que ver, o se veía, se usaba y se tenían que ver reflejados en la caridad. Es decir, ese ayuno de alimento que yo hago, los días que me manda la Iglesia, me significa un ahorro, y ese ahorro estoy llamado a volcarlo a la caridad. Esa era una práctica muy común en la Iglesia primitiva. El fruto del ayuno que se volcaba en la caridad hacia los más necesitados. Y nosotros la caridad y los actos de amor los podemos hacer con todos los que nos rodean. No necesariamente o no siempre podrá ser una caridad que se traduzca en objetos materiales, en dinero o en cosas. Pero la caridad de la cercanía, la caridad del encuentro, la caridad de la palabra de consuelo, la caridad de la sonrisa. Está bien que hoy con el barbijo a lo mejor la sonrisa no se nos ve, pero podemos también sonreír con los ojos, mirar con amor y hacerle sentir a esa otra persona que estamos viendo que la miramos con amor. La caridad de la cordialidad, la caridad de la mansedumbre, la caridad del gesto de afecto para con el otro. Entonces, la Cuaresma es una invitación al salir al desierto para encontrarnos con Dios en la oración, para ayunar de un montón de cosas que nos alejan de Dios y para practicar la caridad primero para con Dios y para con nosotros mismos, y la caridad para con todos los demás, especialmente con aquellos que nos rodean. Recordemos lo que le decía San Pablo a los tesalonicenses. Si alguien no cuida de los demás, especialmente de aquellos que lo rodean, es un mentiroso y es peor que un infiel. Y está negando la fe. Vivir la caridad, el amor para con aquellos que nos rodean. Y yo sé que a veces es difícil, porque no siempre nos rodean todas las personas que nosotros querríamos que nos rodeen. Pero ahí está el mayor valor de practicar y vivir la caridad. Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de encuentro con el Señor, tiempo de ayuno,
tiempo de caridad. Alabado sea Jesucristo.